Quizás te ha pasado. Ese momento en que miras a tu hijo, ahora un adulto, y sientes que hay un abismo entre ustedes. Las llamadas se hacen más cortas. Las visitas, más espaciadas. Y cuando están juntos, hay una tensión silenciosa que nadie se atreve a nombrar. Te preguntas, ¿cuándo ocurrió esto? ¿En qué momento ese niño que corría a tus brazos se convirtió en un extraño que apenas te mira a los ojos? No estás solo. Esta distancia que sientes no es un fracaso, es parte del viaje. Un viaje que miles de familias recorren cada día. Pero hay buenas noticias, el puente hacia tus hijos no está roto. Solo necesita ser reconstruido con materiales diferentes a los que usaste cuando eran pequeños. Hoy te invito a un viaje por una sabiduría antigua que, curiosamente, tiene todas las respuestas que buscamos en este mundo moderno. Una sabiduría que nos enseña que el mayor obstáculo entre padres e hijos no es la falta de amor, sino un exceso de amor expresado de la manera equivocada. Si quieres recuperar esa conexión que parece perdida, si anhelas volver a sentir que tus hijos te buscan en lugar de evitarte, este mensaje es para ti. Porque nunca es tarde para volver a empezar. Hace más de 25 siglos, en una época de guerras y caos social, un hombre entendió algo fundamental sobre las relaciones humanas. No era un rey ni un general. Era simplemente un maestro llamado Kung Fu, conocido en Occidente como Confucio. Este hombre, que perdió a su padre siendo muy joven y creció en la modestia, dedicó su vida a observar por qué las familias se fracturaban incluso cuando había amor entre ellas. Descubrió algo sorprendente: la mayoría de las heridas entre padres e hijos no venían de la indiferencia, sino de un cariño que, con los años, se transformaba en control. Si en mi hogar no existe armonía, ¿cómo puedo pretender que exista en el mundo?, se preguntaba. Y con esta inquietud empezó a desarrollar un camino, una forma de entender las relaciones familiares que ha sobrevivido al paso de los siglos. Pero antes de profundizar en su sabiduría, permíteme contarte la historia de Elena, una mujer de 73 años que llegó a uno de mis talleres hace 5 años. Elena tenía 3 hijos y 6 nietos, pero apenas los veía. Su hija mayor la llamaba por obligación una vez al mes. Su hijo mediano solo aparecía en Navidad, a veces. Y la pequeña, con quien siempre había tenido más conflictos, llevaba 2 años sin pisar su casa. Yo lo di todo por ellos, me dijo con lágrimas en los ojos. Trabajé en 2 empleos para darles estudios. Les aconsejé siempre para evitarles sufrimientos. ¿Y así me pagan? ¿Con esta soledad? Elena estaba convencida de que sus hijos eran unos desagradecidos. Que habían olvidado todo lo que había hecho por ellos. Pero cuando empezamos a escarbar en su historia, surgió otro relato. Sus hijos se habían cansado de escuchar consejos que no pedían. De sentir que sus decisiones eran constantemente cuestionadas. De percibir que el amor de su madre venía con condiciones: si haces lo que yo digo, tendrás mi aprobación. Elena amaba profundamente a sus hijos. Pero ese amor se había convertido en una jaula dorada. Lo que voy a compartir contigo hoy no son teorías modernas. No son técnicas de autoayuda ni frases motivacionales pasajeras. Es una sabiduría destilada a través de los siglos, igual de válida ahora que cuando fue concebida. Una sabiduría que transformó la vida de Elena y que puede transformar la tuya. Porque como decía aquel antiguo maestro, no busques cambiar a los demás. Busca cambiar tu manera de relacionarte con ellos y verás cómo todo se transforma. Quédate hasta el final, porque compartiré contigo 7 principios concretos que puedes aplicar hoy mismo para comenzar a recuperar la relación con tus hijos. Y te contaré también qué pasó finalmente con Elena y su familia. Si este mensaje resuena contigo, no dudes en suscribirte al canal y activar las notificaciones. Cada semana compartimos reflexiones como esta, diseñadas especialmente para quienes, como tú, buscan sabiduría en un mundo que parece haberla olvidado. Comencemos este viaje juntos. La vida de Confucio transcurrió en una época turbulenta, donde las familias y los reinos se desintegraban por igual. Nacido en una familia humilde de la antigua China, desde niño observó las tensiones a su alrededor. Su padre falleció cuando apenas contaba 3 años, y fue su madre quien lo crió con recursos limitados pero con un profundo sentido de dignidad.
A diferencia de muchos pensadores que vivían alejados de la realidad cotidiana, Confucio trabajó en oficios sencillos. Fue pastor, guardián de graneros, llevó registros contables. Esta cercanía con la vida ordinaria le permitió ver lo que otros filósofos de Torres de Marfil no podían, que los grandes problemas del mundo comienzan en el seno de cada hogar. Cuando hay desorden en la familia, hay desorden en la nación, solía decir. Para él, la relación entre padres e hijos era el fundamento sobre el cual se construía todo lo demás. Con el tiempo, comenzó a reunir discípulos. No buscó jamás riquezas ni poder. Su riqueza estaba en otra parte, en las conversaciones al atardecer, en las preguntas más que en las respuestas, en la capacidad de observar la vida sin prisas. Su día comenzaba antes del amanecer. Se levantaba cuando las estrellas aún brillaban y dedicaba un momento a la contemplación. Preparaba su propio té con cuidado, seleccionando cada hoja, calentando el agua hasta el punto exacto, sirviéndolo con atención plena. Durante el día caminaba por senderos tranquilos o se sentaba a la sombra de algún árbol centenario. Allí recibía a quienes buscaban su consejo, padres desesperados, hijos confundidos, gobernantes perdidos en su propio poder. Lo sorprendente era su manera de aconsejar. No imponía, preguntaba. No juzgaba, observaba. Cuando un padre se quejaba de que su hijo ya no le respetaba, Confucio simplemente preguntaba: ¿le has tratado tú con respeto? ¿Has escuchado sus razones o solo has exigido que escuche las tuyas? Por las tardes estudiaba los textos antiguos o escribía reflexiones breves. Al anochecer, observaba las estrellas. Para él, cada gesto cotidiano revelaba el estado del alma, la forma de servir el té, de saludar a un vecino, de escuchar a un hijo. Su influencia creció con los años. Emperadores y generales buscaban su sabiduría, pero él seguía prefiriendo las conversaciones sencillas con gente común. No buscaba cambiar el mundo con grandes gestos, sino con pequeñas actitudes repetidas con conciencia. El árbol más grande nace de una semilla diminuta, enseñaba. La transformación más profunda comienza con un pequeño cambio en la manera de mirar las cosas. A medida que envejecía, Confucio se volvía más silencioso, más observador. Había comprendido que la sabiduría no está en tener todas las respuestas, sino en hacer las preguntas correctas. No en controlar a los demás, sino en cultivar la paz interior. Murió a los 72 años, rodeado de discípulos que recogieron sus enseñanzas. No dejó grandes monumentos ni riquezas materiales. Su legado fue otro, una forma de entender las relaciones humanas basada en el respeto mutuo, la escucha atenta y la humildad. Un legado que, después de más de 2 milenios, sigue siendo revolucionario en un mundo que parece haber olvidado el arte de la conexión verdadera. Pero regresemos a nuestro tiempo. A la historia de Helena, esa mujer de 73 años que sentía que había perdido a sus hijos a pesar de haberles dado todo. Cuando Helena llegó a mi taller, era un manojo de resentimiento y dolor. Hablaba de sus hijos con una mezcla de amor y reproche. No entienden todo lo que he sacrificado por ellos, repetía. He vivido para que tuvieran lo que yo no tuve, ¿y así me lo agradecen? Durante las primeras sesiones, Helena solo quería que le diera técnicas para que sus hijos entraran en razón. Para que volvieran a visitarla, para que la escucharan, para que valoraran sus consejos. No busques cambiar a tus hijos, le dije un día, parafraseando al antiguo maestro. Intenta cambiar la forma en que te relacionas con ellos. Al principio se resistió. Como muchos padres, Helena creía que el problema estaba en los demás, no en ella. Pero poco a poco, comenzó a escuchar. Le pedí que hiciera un ejercicio simple. Durante una semana, debía anotar todas las frases que solía decir a sus hijos cuando hablaba con ellos por teléfono o cuando, raramente, la visitaban. La siguiente sesión, Helena llegó con su cuaderno lleno de frases. Deberías visitar más a tu tía, está mayor y sola. Ese peinado no te favorece nada. Si hubieras estudiado medicina como te dije, ahora no estarías con problemas económicos. Esos niños necesitan más disciplina, están muy consentidos. Tu marido debería buscar un trabajo mejor. Helena miró su propia lista y, por primera vez, vio el patrón. Casi todas sus intervenciones eran críticas o consejos no solicitados. Rara vez había un elogio,
una pregunta genuina sobre cómo se sentían, o simplemente silencio para escuchar. ¿Te das cuenta?, le pregunté. Tus hijos no se alejan de tu amor. Se alejan de tu juicio constante. Fue un momento revelador. Elena, que siempre había pensado que amaba incondicionalmente a sus hijos, se dio cuenta de que su amor venía con muchas condiciones. Los quería, sí, pero quería que fueran como ella había soñado que serían, no como realmente eran. Confucio observó este mismo patrón hace siglos. Se dio cuenta de que la mayoría de los conflictos entre padres e hijos adultos no venían de la falta de amor, sino de la manera en que ese amor se expresaba, como control, como juicio, como intrusión. A partir de sus observaciones, desarrolló lo que podríamos llamar los 7 pilares de la armonía familiar. Principios sencillos pero transformadores, que empezamos a aplicar con Elena. El primero de estos pilares es lo que Confucio llamaba presencia respetuosa. Se trata de estar disponible sin ser invasivo. Muchos padres, con la mejor intención, acaban sofocando a sus hijos con una presencia excesiva, con llamadas diarias, con visitas sorpresa, con preguntas constantes. La presencia de un padre debe ser como la de un árbol, enseñaba el maestro. Da sombra cuando se necesita, pero no impide que la luz del sol llegue hasta la planta. Elena comenzó a practicar este principio. En lugar de llamar a sus hijos 3 veces al día, empezó a espaciar las llamadas. Y cuando hablaba con ellos, se esforzaba por escuchar más y aconsejar menos. Al principio fue difícil, me contó semanas después. Sentía que si no llamaba, era como si no los quisiera. Pero luego noté algo curioso. Cuando dejé de agobiarlos, empezaron a llamarme ellos por iniciativa propia. El segundo pilar es lo que Confucio denominaba actualizar el afecto. Muchos padres siguen tratando a sus hijos adultos como si fueran niños. Les hablan con condescendencia, intentan decidir por ellos, les recuerdan constantemente sus errores del pasado. El amor debe crecer como crece un árbol, decía el maestro. Si tratas de meter un árbol adulto en una maceta pequeña, lo matarás. Elena tuvo que aprender a ver a sus hijos como los adultos que eran, con sus propias decisiones, valores y formas de vida. No fue fácil. Significaba aceptar que habían tomado caminos distintos a los que ella hubiera elegido para ellos. Que tenían derecho a equivocarse, a tener otras prioridades, a vivir según sus propios términos. Mi hija menor, Ana, vive con su pareja sin casarse, me contó Elena un día. Siempre me pareció mal. Cada vez que iba a su casa, hacía algún comentario sobre ello. Ahora entiendo por qué dejó de invitarme. Elena decidió dar un paso valiente. Invitó a Ana y a su pareja a comer, y por primera vez, no hizo ningún comentario sobre su situación. Simplemente disfrutó de su compañía, les preguntó por sus proyectos, escuchó sin juzgar. Fue la primera comida en años donde no terminamos discutiendo, me dijo con los ojos brillantes. Al despedirnos, Ana me abrazó y me dijo algo que no olvidaré: gracias por vernos como somos, mamá. El tercer pilar que identificó Confucio es la no interferencia. Observó que muchos conflictos surgían cuando los padres, o abuelos, se entrometían en la crianza de los nietos, criticaban los métodos educativos de sus hijos, o intentaban imponer sus propias ideas. El fruto debe madurar a su tiempo, enseñaba. El árbol que da sombra no puede pretender controlar la dirección del sol. Este principio fue particularmente desafiante para Elena, que tenía opiniones firmes sobre cómo deberían educarse sus nietos. Creía que sus hijos eran demasiado permisivos, que no inculcaban los valores adecuados, que les daban demasiadas cosas materiales. ¿Y si tus hijos están intentando corregir lo que sintieron como excesos en tu propia crianza?, le pregunté un día. Quizás donde tú ves permisividad, ellos ven respeto. Donde tú ves falta de disciplina, ellos ven espacio para crecer. Esta perspectiva la dejó pensativa. Elena comenzó a observar más y a opinar menos. Se dio cuenta de que sus nietos, a pesar de ser criados de manera diferente a como ella hubiera preferido, eran niños felices, seguros de sí mismos, capaces de expresar sus emociones. Tal vez tienen razón, me dijo un día. Yo crié a mis hijos con mano dura porque así me criaron a mí. Pero eso no significa que sea la única manera correcta. El cuarto pilar es lo que Confucio llamaba dar sin condiciones.
Observó que muchos padres utilizaban la ayuda económica, los regalos o los favores como forma de control. Te ayudo con el pago de la casa, pero a cambio espero que hagas lo que yo digo. El oro que aprisiona es más cruel que la pobreza que libera, enseñaba el maestro. La verdadera generosidad no espera retribución. Elena había caído en este patrón sin darse cuenta. Ayudaba económicamente a su hijo mediano, que pasaba por un momento difícil tras un divorcio. Pero cada vez que le daba dinero, venía con un sermón sobre cómo debería administrarse mejor, o con reproches sobre las decisiones que lo habían llevado a esa situación. No me había dado cuenta de que estaba comprando el derecho a controlar su vida, me confesó. No es de extrañar que cada vez le cueste más pedirme ayuda, aunque la necesite. Elena decidió cambiar su enfoque. La siguiente vez que ayudó a su hijo, lo hizo sin condiciones, sin consejos, sin reproches. Simplemente le dijo, aquí tienes. Confío en que sabrás usarlo de la mejor manera. Su hijo se quedó perplejo. Estaba tan acostumbrado a los sermones que acompañaban cada ayuda, que no supo cómo reaccionar ante esta nueva actitud. Pero el efecto fue inmediato. Por primera vez en años, invitó a su madre a cenar en su casa. No por obligación, sino por gratitud genuina. El quinto pilar que identificó Confucio es lo que llamaba ceder sin debilidad. Observó que muchos conflictos familiares se perpetúan porque cada parte se aferra a tener razón, a ganar cada discusión, a imponer su punto de vista. ¿Prefieres tener razón o tener paz?, preguntaba el maestro. A veces, la victoria más grande está en renunciar a la batalla. Elena había librado innumerables batallas con sus hijos a lo largo de los años. Discusiones sobre política, religión, educación, dinero. En cada una de ellas, estaba convencida de que tenía razón, de que su experiencia le daba una sabiduría superior que sus hijos debían reconocer. Piensa en la última discusión importante que tuviste con alguno de tus hijos, le pedí un día. ¿Recuerdas exactamente cuál era el tema? Elena se quedó pensativa. Creo que fue sobre política, con mi hijo mayor. Él apoya a un partido que yo considero nefasto. ¿Y qué lograste con esa discusión? ¿Cambió de opinión? ¿Te sentiste mejor? ¿Se fortalecieron vuestros lazos? La respuesta era evidente. No solo no había conseguido cambiar la opinión de su hijo, sino que habían dejado de hablar durante semanas. Y lo más triste, ni siquiera era un tema que afectara directamente a sus vidas. Elena comenzó a practicar el arte de ceder sin sentir que perdía autoridad. Aprendió a decir frases como, veo las cosas diferente, pero respeto tu perspectiva o quizás ambos tenemos parte de razón. Lo más sorprendente, me contó después, es que cuando dejé de pelear cada batalla, mis hijos también bajaron sus defensas. Las conversaciones se volvieron más fáciles, más fluidas. Y a veces, incluso me dan la razón sin que yo la exija. El sexto pilar es lo que Confucio denominaba respetar los vínculos elegidos. Se refería específicamente a las parejas de los hijos, un tema que ha generado tensiones familiares desde tiempos inmemoriales. El corazón de otro es territorio sagrado, enseñaba el maestro. No lo pises con los pies manchados por los prejuicios. Elena había tenido conflictos con las parejas de sus 3 hijos. Con el marido de su hija mayor porque lo consideraba demasiado simple. Con la exmujer de su hijo mediano porque la veía ambiciosa y fría. Y con la pareja de su hija menor porque vivían juntos sin casarse. En cada caso, había expresado su desaprobación, a veces sutilmente, a veces de forma directa. Sin darse cuenta, había creado una situación imposible para sus hijos. O le daban la razón, traicionando a sus parejas, o defendían a sus parejas, enfrentándose a ella. Si haces que tus hijos elijan entre tú y la persona que aman, le dije un día, prepárate para no ser la elegida. Esta realidad le dolió, pero también le abrió los ojos. Elena empezó a hacer un esfuerzo consciente por conocer mejor a las parejas de sus hijos, por ver sus cualidades en lugar de sus defectos, por entender que veían sus hijos en ellas. No se trata de fingir que te caen bien si no es así, le expliqué. Se trata de respetarlos como las personas que tus hijos han elegido amar. Con el tiempo,
Elena descubrió aspectos positivos que nunca había notado antes. El marido simple de su hija mayor resultó ser un hombre profundamente bondadoso, que hacía feliz a su hija y era un padre excepcional. La pareja de su hija menor compartía con ella valores de compromiso y fidelidad, aunque no hubieran formalizado su unión con un papel. Me di cuenta de que lo importante no es si cumplen con mis expectativas, me dijo Elena, sino si hacen felices a mis hijos. Y en eso, tengo que admitir que he tenido suerte con todos ellos. El séptimo y último pilar que identificó Confucio es quizás el más difícil de practicar. Lo llamaba escucha sin prisa. Observó que la mayoría de las personas no escuchan realmente, simplemente esperan su turno para hablar. Escuchar de verdad es una de las mayores expresiones de respeto, enseñaba. No interrumpas, no prepares tu respuesta mientras el otro habla, no juzgues antes de comprender. Para Elena, este fue el reto más grande. Estaba tan acostumbrada a dar consejos, a ofrecer soluciones, a dirigir la conversación, que apenas dejaba espacio para escuchar de verdad. Sus hijos habían aprendido a contarle solo lo superficial, a evitar temas profundos, a mantener las conversaciones en un nivel seguro pero distante. La próxima vez que hables con alguno de tus hijos, le sugerí, intenta algo diferente. No des ningún consejo a menos que te lo pidan explícitamente. Haz preguntas abiertas y luego, simplemente, escucha. No te prepares para responder. Solo recibe lo que te están compartiendo. Elena puso en práctica este ejercicio con resultados sorprendentes. Un día, su hija mayor la llamó para contarle sobre algunos problemas en su trabajo. En lugar de lanzarse a dar soluciones como habría hecho antes, Elena simplemente preguntó, ¿cómo te hace sentir eso? Y luego escuchó. Fue como si hubiera abierto una compuerta, me contó después. Mi hija habló durante casi una hora. Me contó cosas de su vida que yo ni siquiera sabía. Y lo más importante, al final me dio las gracias por escucharla. No por aconsejarla, sino simplemente por estar ahí, por darle espacio para expresarse. Poco a poco, aplicando estos 7 principios, la relación de Elena con sus hijos comenzó a transformarse. No fue un cambio inmediato ni milagroso. Hubo retrocesos, momentos de duda, viejos hábitos que volvían cuando menos lo esperaba. Pero la dirección era clara. Donde antes había distancia, comenzaba a haber cercanía. Donde antes había tensión, empezaba a haber relajación. Donde antes había monólogos, ahora había diálogos. Un día, aproximadamente 6 meses después de haber comenzado este trabajo personal, Elena llegó a nuestra sesión radiante. ¿Sabes qué pasó ayer?, me preguntó con los ojos brillantes. Era mi cumpleaños. Y por primera vez en años, mis 3 hijos vinieron a casa. Con sus parejas, con los niños. Trajeron comida, regalos, risas. Y lo más importante, se quedaron hasta tarde. No por obligación, sino porque estaban a gusto. Elena me contó cómo, durante la cena, su hija menor le había dicho algo que la conmovió profundamente. Mamá, es como si hubieras vuelto a ser tú misma. Te echábamos de menos. Esa frase encerraba una gran verdad. Elena no había aprendido técnicas manipuladoras para recuperar a sus hijos. Había redescubierto su esencia, esa capacidad de amar sin controlar que todos tenemos pero que a veces perdemos entre las preocupaciones, los miedos y las expectativas. Siento que he recuperado algo más valioso que la relación con mis hijos, me confesó un día. He recuperado una forma de estar en el mundo. Más ligera, más amable, más atenta. Y eso no solo ha mejorado mi relación con ellos, sino con todo mi entorno. La sabiduría de Confucio había funcionado una vez más, a través de los siglos, en una familia del siglo XXI. Porque a pesar del tiempo transcurrido, los seres humanos seguimos siendo esencialmente los mismos. Seguimos necesitando ser vistos, escuchados, respetados. Seguimos anhelando amor, pero un amor que libere en lugar de atar. Esta es la esencia de la enseñanza del maestro. El amor verdadero no es posesión, es presencia. No es control, es confianza. No es imposición, es respeto. La historia de Elena no es única. La he visto repetirse en cientos de familias a lo largo de los años. Padres que, con la mejor intención,
acaban alejando a sus hijos con un exceso de control disfrazado de amor. Hijos que se distancian no porque no quieran a sus padres, sino porque necesitan respirar, ser ellos mismos, vivir su propia vida sin sentirse constantemente juzgados o dirigidos. Pero también he visto el milagro de la reconciliación. Vínculos que parecían irremediablemente rotos y que, con paciencia, humildad y una nueva forma de relacionarse, vuelven a florecer. A veces, todo lo que hace falta es que una de las partes dé el primer paso. Confucio lo sabía. Por eso enseñaba que la transformación del mundo comienza con la transformación de uno mismo. No esperes a que los demás cambien, decía. Cambia tú y observa cómo todo a tu alrededor empieza a transformarse. Este es el mensaje que quiero compartir contigo hoy. Si sientes que has perdido la conexión con tus hijos, si las llamadas son escasas, las visitas tensas y los abrazos distantes, quizás sea el momento de probar un camino diferente. No intentes cambiar a tus hijos. Intenta cambiar tu forma de relacionarte con ellos. No exijas respeto. Ofrécelo primero. No demandes atención. Presta atención de verdad. No impongas tu visión del mundo. Haz espacio para la suya. No des consejos constantes. Escucha sin prisa. No critiques sus elecciones. Respeta su derecho a decidir. No ames para controlar. Ama para liberar. Estos principios, que Confucio enseñó hace más de 2000 años, siguen siendo revolucionarios en un mundo que parece haber olvidado el arte de la conexión auténtica. En una época donde las familias se fragmentan, donde la tecnología a veces nos acerca físicamente pero nos aleja emocionalmente, donde el individualismo parece triunfar sobre los vínculos profundos, esta sabiduría antigua nos recuerda lo esencial, que el amor verdadero siempre es un acto de libertad. La buena noticia es que nunca es tarde para empezar. No importa cuánto tiempo haya pasado, cuán profunda sea la distancia, cuántas palabras hirientes se hayan dicho. Siempre hay un puente posible hacia el corazón de tus hijos. Un puente que se construye con pequeños gestos cotidianos, una llamada sin exigencias, una escucha sin juicio, un abrazo sin condiciones. Como me dijo Elena el día que terminamos nuestras sesiones, ahora entiendo que mis hijos nunca dejaron de quererme. Simplemente estaban esperando que les dejara espacio para amarme a su manera, no a la mía. Déjame contarte un secreto. Tus hijos también quieren recuperar la conexión contigo. Añoran la relación, aunque quizás no sepan cómo reconstruirla. A veces, solo hace falta que alguien dé el primer paso. Que alguien sea lo suficientemente valiente para cambiar el guión, para romper el ciclo de reproches mutuos, para ofrecer una nueva forma de relacionarse. ¿Y si ese alguien fueras tú? No te estoy diciendo que sea fácil. Transformar patrones de relación que llevan años o décadas funcionando de determinada manera requiere paciencia, perseverancia y, sobre todo, humildad. Habrá momentos en que los viejos hábitos volverán. Momentos en que sentirás la tentación de volver a controlar, a juzgar, a imponer. Pero cada vez que elijas la escucha en lugar del sermón, el respeto en lugar de la crítica, la aceptación en lugar de la exigencia, estarás construyendo un puente más sólido hacia tus hijos. Confucio lo sabía. Por eso, a sus 70 años, seguía aprendiendo, escuchando, ajustando su sabiduría al ritmo de la vida. No creía en verdades absolutas, sino en el camino constante del aprendizaje. A los 15 años, mi voluntad estaba puesta en aprender, decía. A los 30, me establecí. A los 40, ya no sufría de perplejidades. A los 50, conocí los mandatos del cielo. A los 60, podía escuchar las verdades sin prejuicios. Y a los 70, podía seguir los deseos de mi corazón sin transgredir lo correcto. Esta progresión muestra algo fundamental: la sabiduría es un camino, no un destino. Nunca terminamos de aprender, de crecer, de transformarnos. Y eso es una buena noticia, porque significa que siempre hay posibilidad de cambio, de mejora, de renovación. La historia de Elena nos muestra que este camino es posible. Que una madre de 73 años puede transformar su relación con sus hijos, redescubrir una forma más ligera y sabia de amarlos, y reconstruir vínculos que parecían irremediablemente dañados. Si ella pudo, tú también puedes. Permíteme compartir contigo un último principio, quizás el más importante de todos.
Confucio lo llamaba cultivar la paz interior. Creía que la verdadera transformación de una relación comienza cuando dejamos de intentar controlar al otro y empezamos a cultivar la serenidad en nuestro propio corazón. Solo un corazón sereno puede ser realmente escuchado por otro corazón, decía el maestro. Cuando hablamos desde la ansiedad, el miedo o el control, nuestras palabras, aunque sean amorosas en apariencia, suenan como órdenes o reproches. Elena aprendió esta lección de la forma más profunda. Cuando dejó de lado sus miedos, a ser olvidada, a que sus hijos cometieran errores, a perder relevancia en sus vidas, cuando encontró paz en su interior, sus palabras comenzaron a tener otro peso, otra resonancia. Lo curioso, me contó en nuestra última sesión, es que ahora hablo menos, pero mis hijos me escuchan más. Antes hablaba constantemente, daba consejos sobre todo, opinaba sobre cada aspecto de sus vidas, y era como si mis palabras rebotaran en una pared invisible. Este es quizás el secreto más profundo que nos dejó aquel antiguo sabio: la calidad de nuestras relaciones no depende tanto de lo que decimos, sino del lugar interior desde donde lo decimos. Cuando hablamos desde la serenidad, incluso las palabras más sencillas tienen poder para tender puentes. Hay un viejo proverbio que dice: un árbol de 100 años comenzó siendo una semilla diminuta. Del mismo modo, las transformaciones más profundas en nuestras relaciones comienzan con pequeños gestos cotidianos. Una llamada sin exigencias. Una escucha sin interrupciones. Un mensaje que solo dice "te quiero" sin añadir condiciones ni consejos. Permíteme contarte una última historia, la de un anciano llamado Li Wei, que vivía en una pequeña aldea junto a un río. Li Wei nunca estudió a Confucio ni asistió a escuelas prestigiosas. Su sabiduría venía de la vida misma, de décadas pescando en aquel río, observando los ciclos de la naturaleza, la paciencia de las aguas que, sin prisa pero sin pausa, moldean incluso las rocas más duras. Li Wei tenía 4 hijos. Todos habían dejado la aldea para buscar fortuna en las grandes ciudades. Durante años, Li Wei esperó visitas que no llegaban, cartas que se espaciaban cada vez más. Se sentía olvidado, abandonado después de una vida de sacrificios por sus hijos. Un día, mientras pescaba, tuvo una revelación simple pero profunda: el río nunca fuerza su camino. Fluye naturalmente, adaptándose a los obstáculos, encontrando siempre la ruta de menor resistencia. Y sin embargo, con el tiempo, ese fluir constante y sereno transforma el paisaje más que cualquier tormenta violenta. Li Wei decidió cambiar su actitud. Dejó de quejarse cuando sus hijos llamaban poco. Dejó de reprocharles sus ausencias. Dejó de exigirles visitas o atenciones. En lugar de eso, simplemente mantuvo su puerta abierta. Cuando alguno llamaba, lo escuchaba con genuino interés, sin juzgar sus decisiones, sin apresurarle a venir. Cuando alguno visitaba, lo recibía con alegría genuina, sin hacer notar el tiempo transcurrido desde la última visita. No escribió cartas de reproche. No hizo llamadas de culpabilización. Simplemente dejó que su amor fluyera como el río, sin forzar, sin exigir, pero constante y verdadero. Lo que ocurrió después sorprendió a toda la aldea. Poco a poco, los hijos de Li Wei comenzaron a volver. Primero en visitas breves, luego más largas. Traían a sus propios hijos, que adoraban a aquel abuelo tranquilo que les enseñaba a pescar y les contaba historias junto al fuego. Incluso su hijo mayor, que vivía en el extranjero, empezó a pasar largas temporadas en la casa familiar. Cuando le preguntaban cuál era su secreto, Li Wei respondía con una sonrisa: no hay secreto. Simplemente dejé de remar contra la corriente. Entendí que mis hijos no son mi posesión, sino seres libres que eligen su propio camino. Mi papel no es dirigir su viaje, sino ser un puerto seguro al que siempre puedan volver. Esta es la esencia de la sabiduría que hemos explorado hoy. El amor verdadero no es posesión, es libertad. No es control, es confianza. No es exigencia, es presencia serena. Y la buena noticia es que este camino está abierto para todos nosotros. No importa cuántos años tengas, cuán deteriorada esté la relación con tus hijos, cuántas palabras hirientes se hayan dicho. Siempre hay posibilidad de un nuevo comienzo. Como me dijo Elena en nuestro último encuentro, por primera vez en décadas, siento que estoy realmente presente en la vida de mis hijos.
No como una sombra de culpabilidad, no como una voz crítica constante, sino como una presencia amorosa que acepta, que escucha, que acompaña sin invadir. Esta presencia amorosa es el regalo más valioso que puedes ofrecer a tus hijos. Y también a ti mismo. Porque al final, cuando llega el atardecer de la vida, lo que realmente importa no son las batallas que ganamos, los consejos que impusimos o el control que ejercimos. Lo que importa son los vínculos que construimos, la paz que sembramos, el amor que supimos dar sin esperar nada a cambio. Confucio lo sabía. Li Wei lo descubrió. Elena lo aprendió. Y tú también puedes hacerlo. El camino comienza hoy, con un pequeño gesto, con una decisión interior, con la humildad de dar el primer paso. ¿Estás dispuesto a intentarlo? Si este mensaje ha resonado en ti, si algo de lo que hemos compartido hoy ha tocado tu corazón, me encantaría saber tu experiencia. ¿Has vivido situaciones similares con tus hijos? ¿Has encontrado formas de reconstruir puentes que parecían rotos? ¿O estás en ese proceso ahora mismo? Comparte tu historia en los comentarios. Tu experiencia podría ser justamente lo que otra persona necesita leer hoy para dar el primer paso en su propio camino de reconciliación. Y si quieres seguir explorando esta sabiduría antigua que sigue siendo tan relevante en nuestros días, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada semana compartimos reflexiones como esta, pensadas especialmente para aquellos que, como tú, buscan una vida más plena, relaciones más auténticas y un corazón más sereno. Recuerda, nunca es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para tender un puente. Nunca es tarde para amar de una manera más sabia. Dale al me gusta si este vídeo te ha aportado valor y compártelo con alguien que creas que podría necesitar escuchar este mensaje hoy. A veces, las palabras adecuadas llegan justo cuando más las necesitamos. Y sobre todo, no te olvides de dejar un comentario compartiendo tu propia experiencia o reflexión. Me encanta leer cada uno de vuestros mensajes y responderé personalmente a todos los que pueda. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando juntos este fascinante camino de crecimiento y sabiduría. Hasta entonces, que la paz y la armonía te acompañen en cada paso.